nosotros podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, que de igual manera nuestro rostro, Señor, pueda manifestar a quien predicamos, Señor. En el nombre de Jesús lo pido en esta mañana, Padre. Amén. ¿Sí tenemos audio? Bien, hace un momento, no sé si pudieron apreciar o prestarle atención sobre todo a la letra de este canto, porque este mensaje de esta mañana va titulado Tu rostro lo dice todo. Tu rostro lo dice todo. Yo no sé cuántas veces nos hemos puesto a observar los diferentes rostros. Si vas a un hospital, es muy claro que vas a encontrar rostros angustiados, algunos rostros con dolor, pero si tú vas a un convivio, la mayoría de los rostros son sonrientes, están alegres, están felices. Y si es muy claro y muy obvio que verdaderamente tu rostro lo dice todo, nuestro rostro lo dice todo. Y esta mañana voy a dar algunos sinónimos de la palabra rostro, que solamente podamos entender también como cara, lo que es la faz o el semblante. Y de esto quiero que pensemos nosotros mismos y que entendamos qué estamos transmitiendo cada uno de nosotros con nuestro rostro o nuestro semblante. ¿Qué transmites por lo regular en un día normal y cotidiano? ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Podemos transmitir la paz? El canto que escuchábamos hace un momento hablaba que Jesús transmitía paz, y eso es porque simplemente es letra de un ser humano, pero verdaderamente yo creo que sí Jesús podía transmitir esa paz al momento que la gente se acercaba con Él. Entonces nuestro semblante puede transmitir esa paz. ¿Qué puede transmitir? Aflicción, puede transmitir tranquilidad, o puede transmitir miedo o pasividad, angustia, tolerancia, tristeza, coraje o incomodidad. ¿Qué transmitimos con nuestro rostro o con nuestro semblante? Casi nunca nos ponemos a pensar eso, porque a lo mejor la gente dice, bueno, la gente está acostumbrada de la manera en cómo me ve. Pero no es así, hermanos. Es tan importante que nosotros manifestemos lo que hay dentro de nosotros. Si casi todo el tiempo estamos manifestando temor, entonces yo le preguntaría, ¿dónde está Cristo en nuestro corazón? Porque no puede ser que estemos diciendo o hablando de Cristo Jesús y nuestro semblante esté diciendo tantas otras cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo este tema lo he platicado con mi esposa, donde antes nuestros padres eran de pocas palabras, y en eso de pocas palabras más bien eran expresivos con su rostro. Muchas veces simplemente con una sola mirada te decían cállate o vete de aquí, una simple mirada o con un ceño. Eso nos da a entender que decían más que 1000 palabras, ¿verdad? Los gestos que hacían. Y para nosotros, que éramos buenos entendedores, las pocas palabras nos eran suficientes, ¿verdad? Simplemente con el ceño que hacían o el modismo nos decían todo. Entonces, este mensaje vamos a analizar a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estos personajes que en su momento expresaron un rostro. Usted piense cuando Jesús llegó donde estaba Nicodemo, sentado a la mesa de los tributos, y le dijo, sígueme. ¿Cuál sería el rostro que manifestó en ese momento Mateo? ¿Asombro? ¿Incertidumbre? A lo mejor diciendo, ¿será mi maestro? Ve que no soy aceptado por mi misma gente, me tienen como un traidor. Soy un traidor porque soy un publicano, porque cobro impuestos. Entonces podemos analizar tantos ejemplos así de qué manifiesta el rostro de cada uno de nosotros.
Y este es el propósito del mensaje, que nuestro semblante manifieste quien decimos ser. Si yo le preguntase en este momento, ¿quién dice ser nuestra hermana Luz?, ¿qué podría contestar? Porque el propósito es que nuestro semblante manifieste quien decimos ser. ¿Y quién decimos ser? ¿Que somos personas razonables? ¿Que somos personas pasivas? ¿Que somos personas justas? ¿O que somos personas que manifestamos nuestros arranques? Por eso claramente el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón está entenebrecido, no ha llegado la luz de Cristo, entonces prácticamente no podemos manifestar nada hacia afuera. Nuestro semblante va a manifestar únicamente dolor, amargura, desesperación, ansiedad y no sé qué otras cosas podemos manifestar con nuestro rostro. Pero la palabra está dada: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor, dice, del corazón el espíritu se abate. Entonces, mi rostro va a manifestar lo que hay en mi corazón, hermanos. Si mi corazón está alegre, está bien con Dios, está reconciliado con Dios, pues voy a manifestar un rostro lleno de paz y de armonía. Pero si mi corazón está entenebrecido, donde la luz de Cristo no ha llegado, entonces voy a manifestar esa ansiedad, esa desesperación, ese miedo, ese dolor, esa tristeza y muchas otras cosas más. Entendamos entonces que nuestro semblante manifiesta quien decimos ser. Ese es el propósito de este mensaje, hermanos. Entonces, tu rostro lo dice todo, sí, y es importante entonces que podamos manifestar con nuestro rostro ese aspecto físico que nosotros queremos dar. Y fíjense, hay otro pasaje que podemos decir que es opuesto, y a la vez no, porque hace un momento yo dije que de aquí emana quien dice ser que soy yo. Escuchen lo que nos dice segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16, dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, si tu rostro se mira cansado, se mira afligido tu rostro, desencajado tu rostro, pero lo más importante, mis hermanos, a lo mejor el estilo de vida, el trato de vida, el trabajo, tantas circunstancias, tantos problemas, a lo mejor eso puede desgastarte y tu semblante a lo mejor se va martirizando y a lo mejor va creando hasta arrugas, pero dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Yo creo que aquí necesitamos manejar un equilibrio entre qué es lo que manifiesta nuestro rostro y saber que interiormente nuestra vida espiritual se va renovando de día en día, y la única manera que nosotros podamos renovarnos como las águilas es la relación que podamos tener íntimamente con el Señor. Y en esa relación de intimidad con el Señor es cuánto tiempo vas a orar con el Señor. ¿Cómo está tu vida presionada en tiempos que Él lo ha dicho demasiadas veces? Nos levantamos con tiempos encima y únicamente lo que hacemos es cambiarnos, irnos, pero no tenemos ese tiempo, al menos 5 minutos, decir, Señor, gracias por este día. Y levantarte y encomendar tu día al Señor. Estos días, parte de ello, mis hermanos, es decirle eso a mi hijo, ya que está fuera de casa. Le digo, hijo, levántate, dale gracias a Dios y encomienda tu día al Señor, para que todo te vaya bien. Como padre me preocupa y quiero que él tenga esa relación con el Señor. Sé que los jóvenes pueden ser atrevidos, decir todo va a estar bien, pero qué mejor si encomendamos nuestro día en las manos del Señor. Y si encomiendas tu día en las manos del Señor, sé que las decisiones no las vas a tomar tú, las decisiones las vas a tomar encomendadas en el Señor, y eso va a ser mucho, muy diferente a que tomemos nuestras propias acciones y decisiones.
Vamos a mirar únicamente 2 puntos de esta gran enseñanza, hermanos, porque vamos a hablar, tu rostro lo dice todo, y vamos a hablar de este personaje llamado Nehemías, para que se centre. Yo sé que muchos ya tienen la película corrida de quién es Nehemías. Era el copero del rey Artajerjes, para que tengan un poquito de noción quién era Nehemías. Pero antes de introducirnos en este tema, según estudios de investigación de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, dice que los seres humanos somos capaces de realizar hasta 21 emociones diferentes expresadas con el rostro. Imagínense cómo hay tanta gente que se ponga a estudiar cosas que para nosotros podemos decir, bueno, son sencillas, cotidianas de la vida. Según cómo te va en el día es lo que representas, uno puede decir. Pero que la gente se ponga a estudiar esto, quiere decir que hay enseñanza también en cómo está nuestro rostro. Y para platicarles una emoción obvia, y que todos hemos manifestado, y que todos nos es fácil percibirla, es cuando estamos molestos o enojados. Lo podemos percibir a lo lejos. Ves a una persona, así no la conoces muchas veces, por la manera, a veces como viene caminando, que viene malmodeando, que viene aventando las cosas, uno que puede decir, esta persona está enojada, porque su rostro no puede ocultar su furor que trae por dentro. Son cosas tan sencillas, ¿eh? Ahora, los investigadores han dicho que tienen identificadas 6 emociones elementales, 6 muy identificadas: la alegría, tristeza, miedo, dolor, sorpresa y disgusto. Son las más cotidianas que los podemos ver manifestadas en los rostros. Y yo les pongo un ejemplo para que ustedes me lo contesten. Dice que el escultor Miguel Ángel, él supo dar la expresión de piedad al tallar perfectamente la piedra y reflejar hasta el más mínimo detalle del profundo dolor y el desgarro emocional de la Virgen María al recoger en su seno al recién crucificado. ¿Qué tipo de rostro estaba manifestando, según este escultor, en lo que él hizo, la Virgen María? Dolor, tristeza, desesperación. Eso es lo que podía estar manifestando. Desanimada. Y eso es lo que trataba de dar a entender a lo mejor este escultor Miguel Ángel. Y mientras él logra el objetivo, entonces puede decir, qué buena obra, ¿verdad? Porque sabe transmitir lo que está reflejando el rostro. Imagínense si en una piedra tallada se puede percibir eso. Ahora, en un rostro humano que está lleno de nervios y sensaciones, mis hermanos, ¿qué no podemos manifestar? Tantas cosas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas emociones podemos notar con claridad cuando una persona está preocupada por una carga emocional que le roba la paz. Una carga emocional que le roba la paz. ¿Y dónde la cargas? La cargamos aquí. En el corazón la carga uno, y aquí uno la trae día y noche, pensándola día y noche, y todo eso nos roba la paz. Y es notorio entonces que su rostro refleje, ¿sí?, la tristeza y un acto de desesperación. Entonces pensemos de aquí en adelante cómo emprendemos el día, con qué rostro lo vamos a emprender, cómo vas a llegar a la escuela, cómo vas a llegar al trabajo, cómo vas a andar en la calle, ¿sí? Porque todo eso lo manifestamos claramente, mis hermanos. Ahora sí vamos a analizar un poquito sobre el referente de Nehemías, sobre este título, tu rostro lo dice todo. Y esta persona de Nehemías, su problema emocional comienza cuando él estaba delante del rey y él no supo disimular lo que le habían platicado acerca de cómo estaba Jerusalén. Él preguntó algo: ¿cómo está la tierra de mis padres, Jerusalén? Es cuando nosotros de repente preguntamos algo, dicen metiendo la aguja por sacar hebra, pero la respuesta que viene a veces no la esperamos, hermanos. Entonces
Esto llevó a Nehemías a que se pusiera de un aspecto no agradable. Nehemías 2:2. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Es una pregunta que le hace directamente el rey a Nehemías, que era copero. ¿Por qué está triste tu rostro? Si el rey conocía perfectamente a su siervo, claramente podía entender que su rostro manifestaba tristeza. Tú y yo compartimos tiempo entre semana con personas, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, o ya sea con los vecinos. Y ellos pueden percibir por lo poco o lo mucho que te conocen cuando tu rostro está desencajado. Y a veces uno dice: no, no te preocupes, todo está bien, pero tu corazón dice lo contrario. Aquí el rey le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Y luego le hace una afirmación: pues no estás enfermo. No estás enfermo. No es esto, dice, sino quebranto del corazón. Es ahí donde está el más grande problema, mis hermanos. Lo que usted y yo podemos manifestar día a día y a cada momento, porque de repente las cosas pueden cambiar cuando menos esperas, entonces viene un quebranto de corazón. Sientes aflicción, sientes preocupación por lo que pasó, y esto lleva a reflejar nuestro semblante. Entonces el rey Artajerjes fue muy analítico con la personalidad de su siervo, y su diagnóstico fue asertivo al saber canalizar de dónde venía su desencaje de su rostro de tristeza. Y no solamente de eso, sino que dijo: y quebranto de corazón. Entonces Nehemías, al escuchar lo que le dijo el rey, manifestó algo más. Nehemías, porque ahí mismo en el pasaje de Nehemías 2, la última parte dice: entonces temí en gran manera. ¿Qué es lo que le llevó a Nehemías? Su rostro y su cuerpo manifestó el temor. ¿Y saben por qué? Porque por ningún motivo el sirviente tenía que presentarse delante del rey mostrando su tristeza. Si él se mostraba así, él era acreedor a que el rey lo mandase a matar. Toda persona que estaba al lado del rey debía de ser optimista, positivo. No debía de llegar con un rostro desencajado de tristeza, dolor, aflicción, ansiedad, lo que sea. Si tú llegabas así, sabes que esta persona no me sirve así. El rey podía tener tantos problemas, tantas cosas que resolver para mantener su reinado, y con una persona con esa actitud no me sirve. Y si esto yo lo aplico a mi vida, si yo soy un hijo del rey y con estas actitudes, mis hermanos, no les sirvo para el reino de Dios. Totalmente no les sirvo. Porque entonces, ¿cómo voy a manifestar ser un hijo de Dios y mis actitudes, mi manera de ser es diferente a lo que yo estoy queriendo predicar? Recuerde que usted le sirve a un rey vivo, o le servimos a un rey vivo. Entonces Nehemías tuvo que reconocer su situación, del por qué su rostro estaba triste, cabizbajo, que le llevó a decirle al rey, abriendo su corazón, porque su corazón, recuerda que estaba quebrantado, dejando de lado sus miedos. ¿Qué es lo que le dijo? Nehemías 2:3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías dijo: este es el quebranto de mi corazón. Por esta razón estoy en esta manera. Esto me enseña que cuando yo estoy quebrantado de corazón, yo le debo decir a mi rey cuál es mi situación, aunque él ya la conoce. Porque la palabra nos dice: antes de que salga de tu boca lo que tú traes, Dios ya lo conoce. Pero es necesario que nosotros podamos hablar desde el corazón, mis hermanos. Es necesario abrir nuestro corazón. Entonces el rey supo cómo llegar al corazón de Nehemías para aliviar su rostro de tristeza, quitándole su temor y dándole una esperanza y solución a sus necesidades. El rey, un hombre como Nehemías, supo llegar a su corazón. Dice: y me dijo el rey, Nehemías 2:4,
¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces, antes de expresar inmediatamente su necesidad apremiante, mis hermanos, Nehemías hizo esto, y es lo que yo le dije hace un momento, lo que deberíamos de hacer: orar. Porque Nehemías dice: entonces oré al Dios de los cielos. Antes que se aflija más, antes que se tire por el suelo y se sienta despreciado y pierda el valor que Cristo ya le dio porque usted fue rescatado a precio de sangre, entonces, ¿qué debe de hacer? Ore primero. Ponga sus aflicciones delante del Señor. No se quite el valor que Cristo ya le dio. Entonces mi pregunta es: ¿cuándo es que te has sentido más triste en tu persona? ¿Cuándo te has sentido así? Esos momentos críticos en los cuales tú debes de orar aunque tu semblante esté triste. Pero Dios puede cambiar todo eso radicalmente. Salmo capítulo 30, versículo 11 y 12 dice: has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué palabras serán tan contrastantes una de otra? Has cambiado mi lamento en baile. Dice: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dice: por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona que está dependiendo del Señor y no de las circunstancias mismas de la vida? Usted recuerde al rey David. Estaba en cilicio, con sus vestiduras rasgadas, postrado en el piso, orando. Pero cuando él supo entender que su hijo ya había muerto, se levantó, se bañó, se sentó a la mesa y pidió comer. Has cambiado mi lamento. Eso es cuando sabemos aprender a vivir confiados en el Señor. Dios desencaja tu rostro de tristeza y de dolor y te puede poner en ti paz, puede poner en ti alegría, cosas buenas y favorables. Entonces, cuando estemos más tristes, temerosos de corazón, angustiados en tu persona y que tu rostro desencaja, debemos de reflejar verdaderamente quién nos puede ayudar en esos momentos de aflicción, que solamente es Dios. Dice el Salmo 139, versículo 2, la parte B, dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Quién es el que sabe cómo está tu condición? Dios. Podemos estar aquí en esta tierra caída, llena de maldad, pero si le oras a Él, Él entiende desde lejos tus pensamientos y Él sabe en qué condición te encuentras. Y esta es la aplicación de este punto. Cada persona manifiesta un rostro según las noticias que recibe del día a día. Por ello, hay rostros de dolor, de tristeza, de ansiedad, de angustia, de felicidad, de paz y de tranquilidad, pero también de depresión. Aquí lo importante es que Dios te ayude a solucionar cada área de tu vida en los momentos difíciles. Solo pídele que sea tu rostro o el rostro de Él en ti. Dice el Salmo 80, versículo 19: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro. Qué tan importante es poder ver manifestado el rostro del Señor en nuestra vida. Punto 2. Tu rostro lo dice todo. Caín. ¿Cuántas veces creemos que nuestro rostro no comunica nada? Pero es fácil de notar cuando alguien está contento, cuando alguien está disgustado, satisfecho, angustiado, feliz o melancólico, cualquiera que sea el caso. Hace mucho tiempo yo compartía una prédica
Y en esa prédica yo decía que nuestro rostro es nuestra tarjeta de presentación. Y usted sabe cómo está su rostro, porque es nuestra tarjeta de presentación. Usted sabe si su rostro está relajado, está tranquilo, está apacible o está todo lo contrario. Para mí, en lo personal, mis hermanos, como un testimonio propio, yo necesito trabajar mucho en mi persona, sobre todo en mi rostro. Gracias a Dios que, digamos, puedo tener una esposa que hace todo lo contrario a mí, que llega como un rompehielo ante la situación, pero a mí en lo particular sí me cuesta demasiado a veces sonreír, a veces hasta saludar, que son gestos de atención, pero forzosamente a veces tengo que hacerlo, hermanos, porque tengo que quitar de mí ese mal concepto de mi rostro hacia las personas. Y esto todo ha sido un reto para mí. Incluso tengo la fortuna, puedo decirlo de esa manera, que donde el área que yo trabajo, tengo que atender demasiada gente. Por eso digo que ha sido un reto. Y ahí en ese lugar, entonces, ¿qué es lo que trato de hacer yo en mi trabajo? Hacer ese gesto de sonrisa. Saludar a la persona, darle esa confianza. Y es todo un reto todos los días. Desde el momento que sales de casa, es un reto. Y debemos de hacerlo, porque yo sé cómo está mi rostro en ese sentido, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque a veces mi rostro intimida y es algo en el cual sigo trabajando. Hace un momento leíamos Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre. Volvamos al título de este mensaje, o a este punto 2, mi rostro lo dice todo, Caín. Y quiero hablar de esta primera pareja llamada Adán y Eva. Ellos procrearon 2 hijos, y nos lo dice en Génesis 4, versículo 2, la parte B, dice: y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Me voy a enfocar, en vez de Abel, me voy a enfocar en Caín. Y Caín es un nombre hebreo que se pronuncia Gallín, y que significa el adquirido por Jehová. Pero entre ellos dos, tanto Abel y Caín, cada uno de ellos tuvieron áreas distintas. Así como en casa, ¿verdad? Cuando tienes 2 hijos, 3 hijos, cada uno tiene área distinta, no le gusta lo mismo que a veces ni lo que hace el papá, o entre los mismos hermanos no se dedican a lo mismo. Cada quien tiene distinta área. Pero enfoquémonos en esta palabra, tu rostro lo dice todo, para comprender cuál fue la situación que vivió Caín. ¿O qué lo llevó a que su rostro decayera? Donde el origen fue una ofrenda, hermanos. Génesis 4:3. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué es lo que llevó Caín? Del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Entonces nosotros podemos pensar que las intenciones de Caín fueron las mejores. ¿Qué trajo él? Fruto de la tierra, es decir, de su trabajo, de ese esfuerzo humano que estaba haciendo, así como muchos lo hacemos, ¿verdad? Según en lo que te dedicas. Pero muchas veces lo hacemos humanamente. Muchas veces decimos, ahora que es temporada de siembra, ¿no? Te pones a sembrar, pero ¿cuántas veces dices, Señor, que sea tu bendición sobre mi tierra, sobre el esfuerzo de mi trabajo, sobre mis manos? ¿Alguien antes de comenzar que se dedique a la producción o a laborar la tierra ha dicho eso? Bueno, pues Abel prácticamente fue el esfuerzo de su mano, y aquí es donde yo quiero hacer esta comparación con Adán y Eva y con Caín. Adán y Eva, ellos hicieron en vano el esfuerzo, el intento humano después de pecar para cubrirse a sí mismos su desnudez. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron vestidos de hojas
de higuera. ¿Cuál es esta comparación? Que muchas veces lo que hace el hombre sin la dirección de Dios no es bendición. La manera de cubrir su desnudez, Adán y Eva simplemente agarraron las hojas de higo para cubrir sus partes nobles. ¿Esto sirvió? ¿Cuánto tiempo durarían de vida las hojas mientras están verdes? ¿2 días? Esto no funciona. ¿Qué es lo que hizo entonces Caín? Simplemente dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, diciendo: aquí está, Señor, yo ya cumplí. Se acabó, ya cumplí. Entonces, ¿qué marcó la diferencia abismal con el sacrificio de Abel? Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber traído Caín? Las primicias, lo primero. Y esto lo podemos aplicar en el contexto actual, mis hermanos, de que muchas veces lo primero que puedes traer, pero no queremos que se malentienda, que cuando alguien tiene un trabajo y viene su primer salario: Señor, aquí está mi primicia, es tuyo. O lo primero que sacas de la cosecha: Señor, aquí está, es tuyo. Esta es la diferencia abismal entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, Abel ofreció lo primero, lo mejor. Esta ofrenda va con el pacto de amor a Dios que requería que sacrificaran animales inocentes para proveer vestido de piel a Eva y a Adán. Aunque en la Biblia literalmente ahí no dice, o textualmente no dice que cuando Dios vistió a Adán y a Eva, pero sí dice que los vistió de pieles, nos da a entender que Dios hizo el primer sacrificio en un animal que no tenía pecado, que no tenía la culpa, pero que lo tuvo que matar para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces, el sacrificio que hizo, o la ofrenda que ofreció Abel, era la mejor. Esta es la figura entonces de la propiciación que sustituye o señala la necesidad del juicio sobre el inocente, a fin de proveer cobertura al culpable. La diferencia, mis hermanos, de la ofrenda de uno y de otro. Por este motivo, la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y esto nos hace preguntarnos: ¿cómo estás haciendo tú tu ofrenda a Dios? ¿Con entrega? ¿Con dedicación? ¿Con amor? ¿Con obediencia? ¿Con pasión? Porque la palabra nos dice en Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo estás entregando tu ofrenda? Hermanos, es triste, pero no estamos dando ni el diezmo. Y no es porque yo lo requiera, ustedes saben que no. Dios ha suplido hasta ahorita en todos estos años. Pero no es posible que no demos lo que le corresponde a Dios. Y yo sé que Malaquías 3:10 habla al pueblo de Dios diciéndole: ¿acaso el hombre robará a Dios? Y no quiero contextualizarlo a la iglesia del Nuevo Testamento, no. Pero sí que nos ponga a reflexionar un poquito sobre nuestra vida, de cómo está nuestra ofrenda. Porque al final de cuentas, la ofrenda de Caín marcó o dejó mucho que desear ante Dios. En mi opinión personal, quizá no eran las primicias de los frutos, no lo ofreció con esa reverencia, con esa entrega, etc. No sé el motivo. O no cumplió con las normas de Dios, o la actitud de Caín fue inadecuada al ofrendar. Por ello nos dice en Proverbios 21:27: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Entonces, cuando vengamos a este lugar, que vengamos a ofrecerlo no con maldad ni con abominación, hagámoslo de corazón, para que Dios no solamente vea nuestro rostro de alabanza, de adoración y de gratitud, y
que haga a un lado todo eso, que lo que pudo percibir en Caín. Entonces Dios conoce el corazón de cada quien. Él sabe de qué manera le ofreció Caín, si con maldad o sin maldad. Y usted, ¿cómo ofrece su sacrificio? ¿O cómo está su vida delante de Dios? ¿En santidad o está en pecado? Porque eso es lo que ofrecemos cuando venimos aquí. ¿Cómo viviste en esta semana? ¿Cuántas palabras corrompidas salieron de tu boca? ¿Cuántos pensamientos sucios y obscenos? ¿Cuántas cosas hicimos o dejamos de hacer? Eso es parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de la entrega que debemos de tener. Entonces, esto llevó a que Caín tomara dos actitudes drásticas, hablando humanamente, y que tocara un fondo. Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y aquí viene la primera situación. Y se ensañó, en otras palabras, se enfureció, se irritó Caín en gran manera. Se molestó. Y la otra cosa que hizo Caín, y decayó su semblante. Entonces, cuando nuestra vida no cumple el propósito de Dios o no hacemos lo correcto, llegará el momento en que nos sentiremos molestos en contra de alguien. Algunos se han sentido molestos en contra de Dios cuando las cosas no salen como pensamos, ¿verdad? Y le reclamamos a Dios. Entonces, nos sentimos molestos con alguien o con Dios mismo y nuestro semblante será de inconformidad, de la falta de gratitud y por falta de aliento, y caemos en ese cuadro de desaliento y decimos hemos fallado. ¿Cuál sería la aplicación entonces para este segundo punto? Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Dios pudo mirar las dos cuestiones en la vida de Caín: cómo se ensañó y cómo decayó su semblante, porque el Señor se lo hizo en una pregunta. Ahora piensa, que el Señor te haga esta pregunta a ti y que te dijera, ¿cuántas veces has venido al templo? Pero con el semblante de disgusto, de compromiso, de desagrado, de enfado. Imagínense, porque muchas veces, ay, es domingo, o los viernes de velada de oración, que dices, es velada de oración, mejor no voy. Ahí vemos nuestro semblante y lo conoce el Señor, hermanos. Ahí está. ¿O con cuál sacrificio o devoción vienes? ¿Con la de Abel o con la de Caín? Número 6:25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo creo que el rostro de Abel podía manifestar esa paz, esa misericordia, pero el rostro de Caín, ¿qué podía manifestar? Ahora, lo que ofrecemos personalmente, ¿cómo está tu alabanza delante del Señor? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cómo está tu servicio en general? ¿Es voluntario? ¿O no le estamos sirviendo en la casa del Señor en ningún ministerio? Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Está a la puerta, hermanos. De ti depende si dejas que ese pensamiento tome el control de tu vida. Sin intención de querer sobornar a Dios, hermanos. Haciendo el bien o haciendo el mal. En ti, dice, está el deseo. Es como la concupiscencia.
Ahí está el pecado, pero en ti de repente está ese deseo desordenado de quererlo hacer. Dios le dijo a Caín, en ti va a estar. De ti depende si lo dejes que crezca, tome control de ti y tengas que hacer lo que tengas que hacer. En este caso usted sabe que Caín mató a Abel. En nosotros está el querer hacer o no hacer las cosas, hermanos. Pero yo digo que para nosotros sería el reino que funciona al revés. Es el semblante que nosotros decaemos con toda la intención que traemos y con toda la actitud caínica, es la nuestra, no es la de Dios. Caín decayó su semblante por lo que hizo. Pero nosotros a veces cuando venimos aquí con nuestro rostro, con nuestras actitudes, con nuestra falta de entrega y adoración y alabanza, lo único que hacemos es que desencajemos el semblante de Dios. Así como cuando no somos calientes, cuando no somos fríos, pero sí somos tibios y le causamos náuseas a Dios que terminamos porque nos vomite de su boca. Nosotros a veces, con esa falta de entrega, hacemos que el semblante de Dios decaiga, mis hermanos. Dice en Juan 4:24, cuando esta debería ser la actitud por la cual cada uno de nosotros vengamos a este lugar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mi pregunta es, ¿cómo estás ofreciendo tu vida? O como lo dice Romanos, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo está tu semblante ahora en Cristo, mi hermano? ¿Cómo está tu semblante? Yo no sé cómo está nuestro semblante, pero sí nos podemos ver unos a los otros. Y sabe, el que conoce el corazón es Dios. El Salmo 139 dice, examíname, Dios, y escudriña mi corazón, porque de ahí sale el desencaje de nuestro rostro, de lo que hay aquí. Concluyo el mensaje. Para concluir este mensaje, tu rostro lo dice todo. Debe de ir acuerdo a cómo va tu relación con Dios en lo personal. Si hablamos un poco de la vida de Moisés, cuando él subió a hablar con Dios al monte Sinaí y se le dieron las tablas de los 10 mandamientos, pero cuando él descendió, dice que su rostro se volvía incandescente, irradiaba la presencia de Dios en su vida, y no solamente en su vida, sino en su persona y en su rostro. Dice Éxodo 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Por eso yo dije, no sé cómo va tu relación con Dios en lo personal. Si tú hablas con Dios, tu rostro lo va a manifestar. Y aquí viene la invitación y el desafío para los que estamos aquí esta mañana. ¿Qué está mostrando nuestro rostro? En la persona de Moisés se manifestaba la gloria de Dios por el mismo tiempo que él pasó en comunión con Dios. Y viene la segunda invitación y desafío: ¿cuánto tiempo pasas a solas con Dios? Aun si tu rostro no ilumina una habitación, los momentos de oración, la lectura de la Biblia y la meditación de la palabra debe de tener tal efecto en nuestra vida. Y la gente debe de notar que has estado con Dios, como lo dice ahí en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, que Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Si llega Cristo a este corazón entenebrecido, mis hermanos, la gloria de Dios va a permanecer en mi vida y mi faz va a manifestar la faz de Cristo, el rostro de Cristo. Que eso sea un reto y un desafío para nuestra vida. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que es un reto que nuestro rostro manifieste quien decimos ser. Es muy fácil decir yo soy cristiano, pero mis palabras, mis acciones, mis gestos, mi rostro puede decir todo lo contrario. Hay dos enseñanzas tremendas, Señor, esta mañana, tanto en la vida de Nehemías como en la vida de Caín. Y podemos quizá mencionar más rostros, Padre, como cuando le fue llevada la noticia al rey Ezequías y dice que él volvió su rostro contra la pared. ¿Qué rostro manifestaría en una mala noticia? ¿Qué podemos pensar cuando tu Hijo Cristo Jesús se acercó a Pedro y le dijo: te haré pescador de hombres? ¿Cuál sería el rostro que manifestó Pedro? ¿Cuál es el rostro que manifestamos cada día nosotros en las circunstancias que pasamos? Solamente tú lo sabes, porque examinas el corazón, Padre. Así que te pido, Padre, que tú obres en nuestras vidas de la mejor manera y que nosotros dispongamos nuestra vida y nuestro tiempo, Señor, a buscar tu rostro, tu faz, la faz de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.